todos y todas, bienvenidos. Vamos a escuchar una charla legal respecto a la ley 29685, ley que establece medidas especiales en la búsqueda de desaparecidos de poblaciones vulnerables. Primero que nada, quiero agradecer a la Municipalidad de San Isidro por la preocupación de este tema social en el sentido de las personas vulnerables y también el trabajo tan importante y el rol tan importante que desempeña ese liderazgo en la seguridad ciudadana del país, o en este caso del distrito. Antes de empezar, quería decirles que la ley obedece, más o menos tiene aproximadamente 5 años de vigencia. El 14 de mayo de este año se cumple 5 años. Y también un llamado de repente a algunas mamás o algunos, porque veo que hay serenos de ambos géneros, de repente han escuchado sobre la ley Rolito. Antes de empezar a hablar cada artículo de la norma, ya me voy a presentar. Mi nombre es Liz Rojas, soy licenciada en Administración de la Universidad Piedra del Norte, tengo estudios de Derecho por la Universidad Señor Cipán y también estudio especialización en Gestión Pública, Municipal y Regional en el Colegio de Abogados de Lima. Y bueno, tengo otros estudios vinculados. Primero vamos a empezar viendo un pequeño video que solamente dura 2 minutos, que es un video de la problemática de los desaparecidos en el país, para que ustedes puedan entender en virtud de qué se crea la norma, ¿no? En virtud de una realidad social que muchas veces no vemos, y a un promedio hay de 1.500 a 2.000 desaparecidos en el país, de los cuales algunos colectivos son personas vulnerables menores de edad, otros colectivos son personas discapacitadas, otras son personas con enfermedades mentales o adolescentes, que son los sectores más vulnerables y los que se ven afectados en el incumplimiento de esta norma, ¿no? Anteriormente se tenían que esperar 24 horas para aceptar la denuncia en el caso de población vulnerable o no vulnerable. Ahora la denuncia es inmediata en el caso de población vulnerable. Más adelante les voy a explicar exactamente los artículos de norma. Por favor, ponemos el video. A continuación es un reportaje de Mabel Huertas sobre la tragedia de los desaparecidos, sobre la cantidad inmensa de casos y sobre todo de niños que desaparecen en el Perú sin que se vuelva a saber nunca más de ellos. Adelante, por favor. No puedo, señorita, las esperanzas. Después de 21 años no pierden las esperanzas. No puedo, señorita, tengo fe y quisiera encontrar a mi hijito como sea. Así esté enfermito, esté como esté, yo quiero encontrar a mi hijo, señorita. Ay, señor. Enrique Flores tenía 20 años cuando desapareció el 31 de enero de 1990 de la puerta de su casa en Villa El Salvador. Y esta es la imagen que su madre, más de 20 años después, mantiene agazapada en su memoria. Yo pienso, mi hijito ya tiene más edad, pero la carita tiene que ser igualita. Su naricita así, igualita. La imagen de un joven que poco a poco compartía lucidez en un laberinto de violencia. Su cerebro estaba dañado. ¿Dónde estaba su hijo el día que Mi hijito desapareció? estaba aquí en la puerta de la casa. Ajá. Ahí estaba. Todo esto era arenal. Arenal y era casa de cera, señorita. Ajá. Mi hijito estaba acá. Acá había una piedrita, ¿no? Aquí él se balanceaba. ¿Usted para dónde estaba? Yo estaba en el corral, allá. Estaba lavando el cilindro y estaba echando el agua al cilindro. Salgo acá y mi hijito no estaba. ¿Usted ha pensado en la posibilidad de que su hijo esté muerto? No pienso que esté muerto. Cuando un hijo se pierde, la resignación jamás llega. Y es que a pesar del tiempo, la angustia no ha sido doblegada. Y aunque la razón algunas veces le murmura al oído que la espera es inútil, Juana aún se mantiene en pie. Cree firmemente que después de 20 años, Enrique aún puede volver. Cuando recién se me perdió, 4 años tuve que comer. Yo me metí por todo sitio al que mi padre dijo. A veces en los parques están así, me quitaban mi país. Y yo a veces no había ese cariño. Había un periodista también, pero lo traje acá a la casa. Acá lo tuve como 6 meses. O sea, usted ha tenido en su casa 6 meses a una persona que usted pensaba que Pensaba que era mí. Pero cuando yo venía no estaba, yo también se había ido. ¿Y se parecía mucho a su hijo? Se parecía a mí. Pero yo, mi corazón también me decía, sí es él, sí es él. ¿Usted quería creer que era su hijo? Sí. En el país al año desaparecen aproximadamente 2.000 personas. Las probabilidades de encontrarlas son mayores durante las primeras 24 horas. Lamentablemente, eso no ocurre en nuestro país. Muchas de estas personas jamás serán encontradas.
un niño menor de edad que está abierta a se instala a nivel de toda la policía con las características que tiene la persona que ha desaparecido, porque lo que la práctica ha determinado es que mientras más tiempo pasa, más difícil es encontrar a las personas por el de desaparecido. En lo que va del año, ¿cuántas personas han desaparecido? En lo que va del año tenemos de adultos y menores un total de 504 personas, de enero a marzo. En la división de personas desaparecidas, el personal es reducido y la tecnología con la que cuentan aún es precaria. Las comunicaciones a nivel nacional son limitadas, es decir, se hace con mucho esfuerzo lo que se puede, aunque a veces los mismos policías sean el primer obstáculo a vencer. Ahora después de trabajar, no van a esperar por lo menos 24 horas antes de hacer años. Y eso es falso. Pero no existe ninguna orden de policía, no existe ninguna directiva que haga que la policía tenga que esperar el cuerpo de la aparecido una niña. Cuando tú has dado la denuncia, ¿qué te dijeron en la comisaría? En la comisaría que acá iba a salvar me dijeron que ese es el expresamiento, O sea, que era tu culpa. anda a buscar y eso es lo que me dijo el policía. Carlos Miguel Guamán Macedo tenía 5 años cuando desapareció el 21 de julio del 2004 en Villa El Salvador. Su madre, soltera, tenía que trabajar como mesera mientras él esperaba jugando fuera del restaurante. Cuando Filomena salió a buscarlo, Miki ya no estaba. Luego tuvo que luchar sola en medio de la monstruosa y enorme ciudad para encontrarlo. ¿Tú no has abandonado? No sé, hasta que aparezca. Si no aparece, quiero verlo. 6 años es mucho tiempo para pensar en qué cosa podría suceder en tu vida. ¿Qué es lo que tú te has pensado? Todo el tiempo que yo pienso que no tengo ganas, que necesito que me salga. A mí también me joven, ¿sabes? Y nunca me acuerdo. Dormir pensando si él también duerme sobre una cama. Comer, imaginarlo pasando hambre, sufriendo maltratos. Miki era el único hijo de Filomena. Como su vida se rompió, jamás pudo juntar los pedazos. Y lo único que la aleja de la idea de acabar con esta agonía es la esperanza de encontrarlo, de que algún día, convertido en un hombrecito, Miki decida también buscarla a ella. Ese que me dijo que yo salí mi vida feliz. ¿Te has sentido sola en esta búsqueda? Sí, me siento sola. Internacionalmente se establece como el 35% de gente que no aparece más. ¿Qué puede haber ocurrido con esas personas que desaparecieron? Dos alternativas: que está vivo en algún sector, como por ejemplo que hay muchos niños albaninos de la zona del Puno, por ejemplo, que están en el menú informal o que están en situación de trata. Está siendo explotado. Y la otra es que haya fallecido. En el año 2010 desaparecieron 514 menores de edad. Muchos de ellos huyen de la violencia de sus propias casas y terminan captados por inescrupulosas mafias que los explotan, los prostituyen. Otros simplemente son robados para adopciones ilegales. Donde mi hija Jacqueline Elizabeth Flores Mauricio, cuando ella se perdió, recién había cumplido 17 años, el 2 de abril de 2013. Jackie había acabado el colegio y estaba a punto de postular a la universidad. Para su madre, una hija ejemplar. Una tarde fue a visitar a su prima Amanda Zapata, a pocas cuadras de su casa. Jamás regresó. Apareció y me decía, no, espere las 48 horas, porque las jóvenes se van con el enamorado. Le dije, pero yo sé que ella no se ha ido, le dije, yo la conozco bien a mi hija, ella no se ha ido. ¿Qué es lo que usted ha hecho para encontrar a su hija? Bueno, nosotros nos hemos hecho marcha, nos unimos todos. 5 años después, se supo que la prima de Jacqueline integraba una mafia que ofrecía vientres de alquiler estafando a extranjeros por $30.000 y se sospechaba que tenía contacto con redes de explotación sexual. Han pasado 7 años desde que Jackie desapareció. Amanda, su prima, ya salió de prisión y hasta ahora
Nadie ha dado una pista sobre el paradero de la jovencita y su familia aún la espera. ¿Qué pasó después de que ella desapareció con su familia? Yo no igual ya un poquito. Ya todo se quiso derrumbar. Mi esposo andaba por la calle como el loco. Salía días enteros a buscarla. Perdió su trabajo y yo también me retiré de mi trabajo. ¿No? ¿Sueña usted con ella? Sí, yo sueño con ella. ¿Qué sueña? Que esté escondida. Y que siempre me grita, mamita, te extraño, pero no puedo volver. En Perú existe un registro de personas oficial alimentado por la policía, cada vez más abultado, una medida poco publicitada, pero un paso más en la sistematización de búsqueda de personas que aún no encuentra amparo en la ley. Es por esa razón que Liz Rojas se ha propuesto impulsar un proyecto al que bautizó como Ley Brunito el nombre de su hijo, quien desapareció y luego fue encontrado muerto en las vías del tren. Estoy tratando de encontrar un sentido a su muerte. Y el sentido de su muerte es que, si bien es cierto, hubo negligencia policial y todo, y no había leyes que ampararan a estos niños como hay en otros países, esto iba a pasar sí o sí. Bruno iba a morir a los 11 años. Dios dijo, me lo voy a llevar, porque ya compartió lo suficiente con su mamá. Cada persona tiene una misión en la vida, y su misión en la vida de Bruno quizá era ayudar a otros niños. Cuando Bruno desapareció el 27 de julio del año pasado y Liz denunció el hecho, la policía tampoco quiso admitir su denuncia. Decían que tenía que esperar, pues ella esperó 11 horas para encontrarlo, pero muerto. Lo que ahora la mantiene en pie es el proyecto de ley que busca unir policía de carreteras, migraciones, serenazgo y medios de comunicación como un solo organismo en la búsqueda de personas. Tuve otro sueño donde Bruno me decía, mamá, haz algo por los más olvidados, por los que necesitan, por los que pasan por lo mismo. Entonces dije, voy a recolectar firmas para que cambien eso de la ley de las 24 horas. Entonces el 21 de septiembre yo envié una carta al ministro del Interior. Y con copia de esa carta, ese cargo lo envió el congresista. Entonces se da cuenta que hay una en la ley y que no hay algo que proteja a los desaparecidos. Pero la vorágine de la política sobrepasa las intenciones de Liz. Y es que los legisladores no entienden que un familiar desaparecido, un hijo perdido y sin rastro, es la pesadilla que nadie quiere vivir, pero que podría pasarle a cualquiera. Es el dolor que se lleva eternamente, el tormento de pensar que algún día una llamada, el timbre a la puerta, finalmente traerá la noticia. Hasta entonces, solo queda esperar. Lejos de la casa que me da el abrigo, extraño tu nombre, te extraño, amor mío. Quique Martín, ¿a dónde estás, hijito? Yo quisiera, papacito, que recuerdes de tu mamá, Juana Sosa Bruno, tu papá Enrique Flor Sosa. Por favor, hijo mío, quisiera que vengas a la casa, hijito mío. Es tu madre quien está hablando, quiero que regreses, hijo mío. Que hijito, siempre estás viendo, te estoy buscando. Soy una persona que quiere convertirme, Señor. Oh, Señor, que no vuelvas, Señor. No vuelvas a hacer nada, solo quiero que no vuelvas a hacer sano, mi hijo. Tu hija me puedes ver. Yo te digo con todo el amor del mundo, nunca te hemos olvidado. Siempre te recordamos, nunca se acabará nuestra esperanza de volverte a ver algún día. Tengo un presente que jamás te olvidaré. Porque reí, porque lloré, porque viajé con mi soledad. Tengo presente que jamás te olvidaré. Nosotros regresamos brevemente a la categoría. Bueno, esto más o menos es una síntesis de la problemática que viven los desaparecidos en el país. Bueno, la señora que sale al final soy yo, ¿no? Los que me han podido ver. Lamentablemente este año se cumple, ya se cumple el 2010 al 2016, cumple 6 años de la muerte de mi hijo. Ahora puedo de una manera canalizarlo y poder hablarlo, ¿no? Aunque una persona que pierde un hijo obviamente nunca se recupera, ¿no? Jamás de la muerte de un hijo.
¿no? Sin embargo, hoy por hoy, con mis estudios de Derecho, etcétera, en el 2010, cuando yo presenté la denuncia, mi hijo desapareció, no me quisieron sentar la denuncia de manera inmediata. Rogué a la policía en esa época con el centro de Lima, entonces era la comisaría de San Andrés, y les dije que mi hijo era un niño con autismo leve, pero casi no hablaba. En virtud de esa situación de vulnerabilidad, yo esperaba que hiciera una excepción la policía y me sentara la denuncia inmediata, eran 11:30 de la mañana. Bruno apareció muerto cerca de las 10 de la noche. Es decir, con efectivos policiales y serenazgo, con esa luz del día, podríamos haberlo encontrado, pero lamentablemente, sin apoyo policial, amistades y familiares, buscamos desesperadamente a Brunito y apareció muerto al día siguiente en la carretera central, ¿no? Violentado por un tren de arte. Nunca se supo cómo llegó hasta allá, solo que dentro de toda la tragedia que nos tocó vivir a mí como madre y a mi familia, supimos por los estudios de necropsia que no le había pasado nada antes del accidente, a pesar que había estado muchas horas solo, ¿no? Gracias a Dios, dentro de la tragedia no lo habían violado, ni golpeado, ni nada, muere solo por el accidente, ¿no? Que es una tragedia grave que tuvimos mi familia y bueno, la que habla yo como madre, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? En esa época no existía ninguna norma, los policías, inclusive los serenos, decían, señora, tiene que esperar 24 horas, o joven, tiene que esperar 24 horas o 48 horas para poder sentar su denuncia. Mientras no había la denuncia sentada en físico, entonces los policías o los serenos no se movían a ejercer las acciones de búsqueda, ¿ya? Pero ¿qué pasaba? Era un uso costumbrista, se había vuelto algo consuetudinario. No había ninguna norma que te diga tienes que esperar 24 horas o 48 horas para sentar la denuncia. Era una costumbre que hasta ahora se usa por la policía y por serenazgo por desconocimiento de la norma. Ahora, la importancia de darle a conocer a serenazgo y a la policía la norma es que los serenos y los policías están asignados a ciertas ubicaciones y ciertos horarios. Entonces la norma los faculta a moverse. Es decir, si tiene que sentar la denuncia a un desaparecido, entonces buscarlo inmediatamente y le dicen por qué usted se movió de donde está asignado, ¿no? Del local o del puesto donde está asignado. Porque si no cumplo la norma, la ley 29685, yo puedo ir preso. Entonces tienen con qué sustentar el que ustedes se aíslen de su puesto mientras se da la búsqueda de una persona vulnerable, que ahora vamos a explicar rápidamente en qué consiste la norma para que sepan sus alcances. La ley 29685, llamada también Ley Brunito, cuando era Brunito que falleció, establece medidas especiales en casos de desaparición de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad mental, física o sensorial. Cuando hablamos de personas vulnerables, vamos a ver durante la norma, un ratito ahí, vamos a hablar de personas que tienen un grado de indefensión en comparación con las personas de básica regular que somos nosotras. Ya no se usa el término normal, peyorativo que se usaba antes, ¿es una persona normal o no es una persona normal? Este es un lenguaje que también tenemos que serenazgo, tanto hombres como mujeres, de ambos géneros, tener en cuenta que el trato a la persona con alguna discapacidad o con grado de vulnerabilidad se dice persona de básica regular, que somos nosotros los presentes, o persona con habilidades diferentes o con alguna discapacidad. Pero ya no se usa el término normal o anormal, ¿no? El artículo 1, el objeto de la ley, nos dice que la presente ley tiene el objeto de dictar medidas especiales que permitan la búsqueda, localización y protección de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad físico, mental o sensorial que se encuentren desaparecidas. En cuanto a las personas adultas mayores, viene en virtud de que resulta de que las personas adultas mayores, algunas tienen problemas de que no recuerdan su paradero, otras personas tienen Alzheimer, otras personas tienen ciertas deficiencias físicas, motoras, al desplazarse, y ciertas deficiencias que no saben cómo llegar a su domicilio o no tienen la accesibilidad física por su misma edad o problemas de la columna, qué sé yo. Entonces también las personas adultas mayores engloban en este sentido que es válida la denuncia inmediata. Niños, niñas, adolescentes, bueno, en fin. Los principios que rigen la presente ley son los siguientes. El principio de interés superior de la persona vulnerable. El principio de interés superior de la persona vulnerable considera de manera primordial el interés superior que tienen los niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de adolescentes, hablamos de todo ser humano menor de 18 años,
ya, personas adultas y personas con discapacidad física, mental o sensorial, para cuyo fin se realizan las acciones pertinentes, aunque no estuvieran expresamente comprendidas en la presente norma. Hay un ratito. A ver, ¿ustedes por qué creen, para escucharlos si de repente alguien quiere levantar la mano, ¿ustedes por qué creen que la norma aplica a adolescentes pero no a mayores de edad? Y si son mayores de edad, personas adultos mayores. ¿Por qué no aplicaría la búsqueda inmediata, la obligación de búsqueda inmediata a una persona de 18 o 20 años? ¿Alguien me puede decir por qué? Si sabe por qué. ¿Por qué? Exacto, muy bien. Porque no es vulnerable, ¿verdad? No es vulnerable. ¿Y esto qué se debe? A que a veces uno va a hablar con los comisarios y me dicen, señora, pero ha pasado de que nosotros hemos descargado energía, ¿no? Hemos llevado el carro en búsqueda. Esto, y después la señorita está en Pulpos o está en hace 2 días, le gustó una fiesta de un fin de semana, 2 días durmiendo, y es una chica de 20 años y tenemos pocos efectivos policiales. Entonces la chica no está desaparecida. Si bien es cierto, no está en su casa y de repente no comunicó a sus padres de familia, estamos invirtiendo en las pocas personas, por decirlo así, que tenemos para la seguridad ciudadana, que son los policías y los serenos, en personas jóvenes, mayores de edad, dentro de sus capacidades, que tienen conciencia de lo que hacen y que no están realmente desaparecidas. Y por lo mismo que tenemos policías, dotación baja de policías y serenatos en casi todos los distritos de Lima y del Perú, es por eso que tenemos que dar prioridad a la búsqueda inmediata solo de estas poblaciones vulnerables. Sin perjuicio de ello, también podríamos registrar la denuncia de una persona mayor de 18 años, pero no hay obligación, como en el caso de las personas vulnerables. Nosotros no cumplimos, en el caso de una persona vulnerable con la norma, hasta podemos ir presos. En cambio, en el caso de una persona que no tiene condición de vulnerable, pues se evaluaría según la situación en que está la persona. Pero obligatorio es en el caso de personas vulnerables en atención al principio de interés superior. El siguiente. El segundo principio, que es muy importante también base de la norma, es el principio de celeridad del procedimiento, el cual se entiende como la urgencia, la prioridad e inmediatez de los procedimientos en los que actúan las entidades públicas vinculadas con la recepción de la denuncia y las acciones de búsqueda, localización y protección de los niños, niñas y adolescentes. No solamente es la búsqueda, también es la protección, porque yo puede ser que encontré al niño y lo llevo a la comisaría, lo tengo ahí, no le doy de comer, no lo comunico a otras centrales de desaparecidos, al INAVIT, etc. Entonces está desprotegida la criatura, estará en la comisaría, pero está desprotegida. Entonces la función también es, más adelante ver unos teléfonos, unos contactos para que sepan qué medidas tomar. El artículo 3 nos habla de qué es la persona desaparecida. Se considera persona desaparecida aquella que se encuentra ausente en su domicilio habitual, respecto del cual se desconoce su paradero. El artículo 4 nos habla del trámite de la denuncia. La Policía Nacional del Perú recibe y tramita en forma inmediata la denuncia presentada. Cuando hablamos hace rato del principio de celeridad, es la inmediatez, rapidez, porque un niño que está, por ejemplo, 2 horas desaparecido, es menos probable que si lo buscan inmediatamente, que son 2 horas buscando lo encuentren. Pero si pasan 10 horas y empiezan a buscarlo, es probable que ya lo encuentren en condiciones, ¿no?, de haber sido vulnerado de alguna manera. Un poquito de proceder al anterior, por favor. Sobre desaparición por aquella persona con legítimo interés de ubicación del niño, niña, adolescente, persona adulto mayor o persona con discapacidad física, mental o sensorial dentro de las 24 horas. Ahora, dice dentro de las 24 horas, sin perjuicio que es inmediata la denuncia y la búsqueda. ¿Pero por qué dentro? Porque si se pasa de dentro, la sanción al efectivo policial o al sereno va a ser mayor. La Policía Nacional del Perú, bajo responsabilidad, dirige de manera inmediata las acciones de búsqueda y localización de las personas desaparecidas y coordina con dicha finalidad con las diferentes entidades públicas y privadas. Siguiente. La nota de alerta. La autoridad policial debe remitir una nota de alerta con los datos y la fotografía de la persona desaparecida a la Dirección de Defensa Nacional y Control de Frontera. Esto es para evitar que a los menores de edad se los lleven a otro país, ¿no? La Dirección de Protección de Carreteras, también para el mismo objetivo. La Dirección de Seguridad Aeroportuaria, porque hay muchos casos de desaparecidos que se los llevan para adopciones ilegales o tráfico de órganos y estos salen por el aeropuerto, ¿no? Y el serenazgo municipal de la localidad donde se produjo la desaparición, a los medios de comunicación radial o televisiva y a las empresas privadas en el marco de las acciones de responsabilidad social con la finalidad de que contribuyan con la labor de búsqueda de la persona desaparecida. Como podemos
protección personal del Estado, sino también es de las empresas privadas en el marco de responsabilidad social. El artículo 6 nos habla del comunicado del Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas. Las entidades públicas y privadas que administren establecimientos de atención y protección de las personas a que se contrae el artículo 1 deben comunicar a un plazo no mayor de 7 días bajo responsabilidad al Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas el ingreso y permanencia de niños, niñas, adolescentes, personas. Respecto a este artículo, ¿alguien sabe por qué son 7 días que tienen para comunicar los centros de albergue? ¿Alguien sabe o tiene una idea? ¿Por qué se les da un plazo de 7 días? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, este plazo realmente establece de 7 días una semana, ¿verdad? Y responde a que ha habido muchos casos en que el niño está en el INAVIF quizás hasta un año y nunca se lo ha reportado, o en algún albergue no muy conocido, y la madre o el padre o el abuelito del menor, o a la inversa, están en la beneficencia muchos meses el anciano, y ha llegado al punto de enterrar al familiar porque no se comunicó. Entonces, por eso la norma establece que en los albergues, la beneficencia y todos los que tengan los lugares de resguardo de los menores o de los ancianos, en el caso de la beneficencia pública, tienen 7 días bajo sanción para comunicarlo a la autoridad policial. Siguiente. El artículo 7 dice la estadía temporal cuando son organizadas. Bueno, lo que estábamos hablando, en el caso de las personas que son adultas mayores y con discapacidad físico-mental, la beneficencia pública es la que debe cumplir la función de resguardo. Y en el caso de las personas menores de edad, que son los niños y adolescentes, la función primordial de resguardo y cuidado le corresponde al INAVIF. El artículo 8 nos habla de la difusión de la norma. La presente norma será difundida y exhibida en un lugar público en los locales de la Defensoría del Niño y del Adolescente, los centros integrales de atención al adulto mayor, CIAM, de las municipalidades a nivel nacional, las oficinas de la Defensoría del Pueblo y en las comisarías a nivel nacional, con el objeto de que la población y los funcionarios a quienes les compete la aplicación normativa tengan pleno conocimiento de sus alcances. Pero esperemos que acá la municipalidad tenga pegada la norma, ¿no? Hay unos afiches que se han sacado de la Defensoría del Pueblo para su difusión de tal manera que todos estén comunicados al respecto. A ver, procede uno, por favor. Ya, bueno, ahí faltó, parece una diapositiva, no importa, la siguiente. Bueno, eso más o menos es el resumen, lo que resume la norma que ustedes tienen en sus manos. Ya, ese es el contacto en caso de desaparecidos. Los serenanos también tienen que tener anotado con el teléfono general de la Defensoría del Pueblo para comunicar la desaparición de estas personas. La doctora Julimela Tumialán Pinto, que es la jefa del programa de apoyo a las comisarías del país de la Defensoría del Pueblo, ella supervisa la labor de comisarías de todo el país en cuanto a estos sectores vulnerables. Tienen la línea gratuita que pueden llamar también en el caso de que el serenazgo no pueda ir inmediatamente a la policía, llaman la línea gratuita, informa sobre la desaparición, y la página web que es www.peruanodesaparecidos.org, que es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas creado por la ley 28022. Y bueno, y a las comisarías del sector, en este caso pues la de San Isidro, ¿no? Que sería la comisaría primera que ustedes tienen que ir. Y también pues bueno, eso había dejado ahí como un mensaje mío, ¿no? Que hice, es una cita bíblica que hice Isaías 26:7, la senda del justo es rectitud, tú que eres recto, allá en el sendero del justo. Entonces lo que se trata de aquí es que todos colaboremos, ¿no? En el cuidado y resguardo, porque todos, creo que la mayoría somos padres o tenemos sobrinos y también somos hijos. Entonces hay muchos ancianos que desaparecen en San Isidro, ¿no? Y están en un grado de vulnerabilidad y dependen del trabajo y del rol de todos ustedes, que es vital para lograr la seguridad ciudadana y evitar estas tragedias mayores. No sé si tienen alguna pregunta, alguna observación que quisieran hacer. Repete atrás. Creo que quedó clara la norma, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver un resumen de la norma, un pequeño video que creó la Defensoría del Pueblo. Cuando un niño, niña, adolescente, persona con discapacidad o persona adulta mayor desaparece, las autoridades deben actuar inmediatamente. Aquí te explicaremos los alcances de la ley Brunito. La ley Brunito establece medidas especiales en caso de desaparición de un niño, niña, adolescente, persona adulta mayor,
o persona con discapacidad mental, física o sensorial. Esta ley está vigente desde 2011 y establece que la policía tiene la obligación de recibir la denuncia inmediatamente esta sea puesta, ya sea por un familiar o persona cercana, sin necesidad de haber transcurrido 24 horas. Una vez recibida la denuncia, la policía debe iniciar inmediatamente las acciones necesarias para la búsqueda y localización de la persona desaparecida. También debe alertar a la División de Personas Desaparecidas de la DICRI con la finalidad de anotar el hecho en el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas, así como en la página web www.peruanosdesaparecidos.org. Además, la policía debe emitir inmediatamente una nota de alerta con los datos de identidad y la fotografía de la persona desaparecida a la Dirección de Defensa Nacional y Control de Fronteras, la Dirección de Protección de Carreteras, la Dirección de Seguridad Aeroportuaria, al Serenazgo Municipal de la localidad donde se produjo la desaparición, a los medios de comunicación y a las empresas privadas que puedan contribuir con la búsqueda. Si la policía se negara a recibir la denuncia o necesita más información, acude a la Defensoría del Pueblo o llama a la línea gratuita 0800 15 170. Si esta información fue útil para ti, puede ser útil para otras personas. Comparte tu derecho. Ya, para terminar rápidamente, antes de despedirme, voy a hablar unas pequeñas cifras. El estándar internacional del indicador considera aceptable que hay un policía cada 250 habitantes. Aquí en el Perú tenemos un promedio de que Lima tiene un policía por cada 953. Entonces la mayoría de distritos no tienen, por lo tanto el apoyo del serenazgo es vital. O sea, nosotros dependemos mucho del serenazgo, inclusive, ¿perdón? Simplemente a los que dijo que Lima, caballero, buenas tardes, señorita, Sí. buenas tardes. Simplemente aportar algo que, o redondearlo, no, se acerca de que dijo que Lima tiene por cada 800 habitantes un policía, pero en promedio. ¿no? Pero en San Juan del Urigancho son 2.300 habitantes por un policía. Identificación, como para lo que está pasando en Colombia, un ejemplo, ¿no? Y a veces uno hay cosas positivas que uno lo tiene que puede tomarlo. Se puede ser como nosotros los serenados que somos, yo soy serenado acá, contribuyo con conocimientos. El papel que hacemos nosotros los serenados debe ser el papel también el policía del barrio. Ya ves el policía del barrio, y hacemos el papel cerrado, eso debe ser policía. Y los requisitos, bueno, pues ya de alcance, la forma de poner, se harán en el transcurso de que se pueda probar esto, ojalá que seamos Sí, falta concientizar a la policía, ¿no? El trabajo del serenazgo realmente es mucho más cercano, ¿no? Al pueblo, creo que un poco más de calor humano que encontramos en el serenazgo. Es por eso que nosotros queremos que el serenazgo, teniendo conocimiento de los alcances, ¿no?, siga apoyando. Realmente San Isidro es uno de los distritos que casi cumple con la dotación establecida por las Naciones Unidas. La mayoría de distritos no lo cumplen. San Isidro es el que tiene mayor dotación de policías y serenazgos de todo Lima. Entonces, dentro de que igual no llegamos al mínimo establecido por las Naciones Unidas, ustedes están como que en una situación un poquito de ventaja comparado con los otros distritos, que San Juan del Urigancho, pues son más de 2.000 habitantes por un policía, entonces jamás va a llegar a la dotación mínima establecida por la ONU. Ahora, se dice que más de 2.250 niñas han sido víctimas el año pasado de trata de menores, ¿ya? Entonces estamos hablando más de 2.000 niñas, ¿ya? Y después también quería decirles que desaparecidos pueden, o sea, hay más también de 2.000, de los cuales algunos nunca se saben, nunca aparecen, mientras algunos aparecen violados, otros son llevados a la trata de menores porque son más de 2.000 al año, y también hay casos que nunca se saben porque son personas que fueron lamentablemente se les sacó los órganos y después desaparecidas. Es una realidad que no la hemos seguido porque no nos pasa, pero existe, ¿no? Existe esa realidad. Y bueno, solamente quería compartir con ustedes eso, ¿no? Y que tengan su norma en su cartera, las mujeres sereno y los hombres en su maletín, porque nadie está libre que mi sobrino o alguien desaparezca y el policía le diga, ay señor, usted tiene que esperar 24 horas. No, un ratito, usted me cumple la norma ahorita.
usted ahorita me registra la denuncia y me ayuda a buscar a mi sobrino. O usted ahorita me registra la denuncia, por favor, señor policía, y me ayuda a buscar a mi papá o a mi abuelito que desapareció. No, que espera 24 horas. No, eso no existe. Si no sabe, ustedes se lo comunican. Porque en caso de que no incumpla la norma, por lo mismo que es una ley, va a recibir una sanción según lo que suceda, ¿no? Según la situación en que termine, ¿no? Y puede ir preso. Para el caso mío, los policías estuvieron un tiempo presos por negligencia policial, ¿no? Para el caso de mi hijo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y les agradezco que me hayan escuchado y su tiempo. Buenas tardes.